Ya, voy a poner a grabar. Ya. Gracias. Ya, lo que les decía es que es importante entender el lenguaje audiovisual cuando uno va a escribir un guión. Si bien no es por poner la parte planos técnicos, que eso ya es un trabajo más bien del director, ¿no? En el guión sí tiene que haber descripciones mucho más visuales. Acordémonos que nosotros trabajamos para un lenguaje audiovisual en donde tanto la imagen como la fotografía son fundamentales para narrar la historia. Entonces, yo les he preparado un documento que igual les voy a compartir luego, ¿no? Donde justamente vamos a ver todos estos elementos de lenguaje audiovisual. Entonces, ahorita les comparto para que podamos verlo. Bien, ¿sí pueden ver? Sí, Ya. Bien, el lenguaje cinematográfico. No, déjenme solo hacerlo un poquito más pequeño. Ya, al igual que en las artes plásticas cuentan con el color y la composición o en la literatura con la palabra, el cine también dispone de sus propios elementos para generar la creación, el lenguaje cinematográfico. Pero, ¿qué es el lenguaje cinematográfico y cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son las partes de este lenguaje cinematográfico? Entonces ahí tenemos el espacio, la iluminación, el sonido, el tiempo, el movimiento, el tono y el color. Podríamos decir que el lenguaje cinematográfico es la sustancia que late en cualquier película o obra audiovisual. Es el medio mediante el que la historia y la interpretación que el director hace de esa historia se cuenta y se comprende. Gracias al buen uso de los distintos elementos del lenguaje cinematográfico podemos conseguir dos objetivos: mostrar la historia y lograr que los espectadores la entiendan y se identifiquen con los personajes. Y dos, transmitir un determinado estado emocional y unas sensaciones deliberadamente buscadas. No, muchas veces cuando nosotros escribimos una historia, los personajes tienen que ser lo más reales posibles, ¿no? Un error que muchas veces cometemos cuando estamos empezando a escribir es que los personajes son como muy acartonados, o sea, no tienen como vida propia, ¿no? En este sentido, algo que nos ayuda mucho es eso, ver películas, ¿no? Ver actuaciones que de pronto nos impresionan en la parte audiovisual y buscar esos elementos. Muchas veces en el cine no necesitamos narrar todo lo que hace el personaje, pero determinados gestos, de determinadas actitudes es lo que va a hacer que uno se identifique o odie a ese personaje. Para conseguir ambos objetivos, además de cierta destreza en la ejecución, es necesario una preparación intelectual y planificación meticulosa de la obra cinematográfica. En esta línea podríamos decir que el lenguaje cinematográfico consiste en una cuidada operación de planificación, mediante la que sus elementos se ordenan para que cumplan las intenciones estéticas y éticas del autor, de la manera en la que aspira a que impresionen a su audiencia. Por tanto, el lenguaje cinematográfico es el medio por el cual una historia es contada y comprendida. Los elementos del lenguaje cinematográfico son los componentes que el director de una película utiliza para contar su historia. Pero algo que es fundamental es que cualquier director necesita un guión, ¿no? Así sea que él mismo haya escrito, ¿no? Pero siempre el guión es la base de cualquier buena historia. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje cinematográfico?
Los principales elementos del lenguaje, los principales elementos del lenguaje cinematográfico son el espacio, la iluminación, el tono, el color, el tiempo, el sonido y el movimiento. La combinación inteligente, persuasiva y ordenada de estos elementos producirá una película o obra audiovisual adecuada a los fines que persigue su director. Cada uno de estos elementos del lenguaje cinematográfico aportan un matiz expresivo a la película y gracias a su unión se forma un todo que resultará comprensible para la audiencia. Analicemos ahora uno a uno los elementos del lenguaje cinematográfico y sus posibilidades. Como les repito, este trabajo no es solo del director. Un director, si no tiene un buen guión, no va a tener elementos con los cuales trabajar. Entonces, siempre en cualquier historia audiovisual, el guión es fundamental. Veamos estos. El espacio. Dentro del lenguaje cinematográfico, el espacio se compone de diversos elementos con los que se puede jugar con la creación del producto audiovisual. Está el encuadre, la angulación, los planos, profundidad de campo y punto de vista. Se conoce como encuadre a la parte de la realidad que el operador de cámara capta a través de la lente de la propia cámara. Es decir, el encuadre es todo lo que vemos en la pantalla durante la proyección de una película. A ver, en esto, por ejemplo, del encuadre, cuando nosotros estamos escribiendo el guión, eh, por ejemplo, en el Ciudadano Kane de Orson Welles, si tienen la posibilidad de leer el guión y ver la película, ayuda mucho, porque en el guión hay la descripción de que cuando ya muere el Ciudadano Kane, se ve que su mano se le cae la parte esta que siempre guardó de niño, ese, ese juguete que decía Rosenbaum, creo que es el nombre, no recuerdo ahora exactamente, pero al final este hombre que llega a ser millonario, que empezó pobre y todo eso, y cuando muere, guarda eso y se le cae. ¿No? El nombre de este que tenía. Entonces, en el guión se describe que de su mano se desprende esto, ¿no? Entonces, cuando en el guión está narrado de esa forma, el director evidentemente va a hacer un primer plano de la mano, ¿no? Y del detalle de esto que tiene el personaje. Sigamos. La angulación, por su parte, vendrá definida por el ángulo de la cámara en relación con el objeto o personaje enfocado. Existen diferentes tipos de angulaciones y bien utilizadas pueden enfatizar o dar más fuerza a ciertas escenas o interpretaciones. La profundidad de campo hace referencia al enfoque de la imagen. A mayor profundidad de campo, mayor enfoque del fondo y del conjunto de la imagen. A través de la selección de unos lentes u otros y por tanto de una profundidad de campo mayor o menor, podremos concentrar la atención del espectador en elementos concretos del plano. Volviendo a esto de la profundidad de campo, la película esta, no sé si la han podido ver, El Ciudadano Kane, Orson Welles mandó a hacer unos lentes especiales justamente para tener una mayor profundidad de campo. ¿Por qué? Porque él quería tener al personaje central eh, viendo ahí y los personajes secundarios no desenfocados, sino que se los vea también, ¿no? ¿Cuál era la intención de esto, de este plano y de esta profundidad de campo, ¿no? En la narración de esta película, quería imponer que este personaje manejaba a todo ese conjunto, ¿no? Y todo el resto de personajes estaba pendiente de lo que hacía o decía este personaje. Entonces, ahí la profundidad de campo juega un elemento narrativo. A través del uso de diferentes puntos de vista podemos darle una carga emotiva o un significado diferente a la escena. De esta manera podríamos hablar de un plano subjetivo o externo. Por último,
el plano que está constituido por el conjunto de imágenes de una misma toma, cuando hablamos de plano no estamos refiriendo a la parte del personaje que mostramos en pantalla. Los planos más empleados en el cine son los siguientes. Eh, GPG, gran plano general. PG, plano general. PM, plano medio. PP, primer plano. PPP, primerísimo primer plano. PD plano americano y PD plano detalle. Un poco esto podemos ver en el video, igual hay un montón de tutoriales que explican esto de los planos. Si bien, como les repito, nosotros en el guión no vamos a describir, porque eso ya es un trabajo más bien del guión técnico, cada uno de los planos. Uno en el guión sí sugiere, ¿no? Sugiere, por ejemplo, cuando pongamos en el guión de Paul, dice, vamos a ver toda la extensión del monte o de este sitio. Entonces, nosotros estamos refiriendo que el director, cuando filme eso, va a tener que hacer un plano general para ver justamente toda la extensión de esto. O de pronto un movimiento de cámara que haga un paneo general. Entonces, uno en el guión sí va marcando ciertas referencias. Como les repito, si bien no van a hacer ustedes una descripción técnica, pero sí van a dar ya las sugerencias de cómo ustedes conciben que se filme esa película, ¿no? Y eso está marcado en el guión. Iluminación. En función del uso que le damos a la luz, el tipo de fuente, etcétera, podremos contar con un gran número de variaciones expresivas. Tanto es que así que en algunos casos el tipo de iluminación escogida marcará la pauta de una escena o de toda una película. Por ejemplo, el uso de la iluminación es muy diferente dependiendo del género. No será lo mismo el uso de la luz que se realice para una película de terror o una comedia romántica, ¿no? Por ejemplo, en una película de terror manejamos mucho el claroscuro, las sombras, ¿no? Eso nos va creando una cierta tensión. En cambio, en una comedia romántica generalmente todo está iluminado, todo está en claridad, ¿no? Entonces, sí va a depender de cómo manejamos la iluminación o las sugerencias que en el guión vamos a marcar para crear esos ambientes justamente con la iluminación. Sonido. El sonido también es un elemento de gran importancia dentro del lenguaje cinematográfico, ya que de manera clara puede mejorar o empeorar una película de forma definitiva. Tanto la música como los efectos de sonido son una pieza clave para construir la narrativa de la película, por lo que su elección y buen uso son fundamentales para el resultado final. Igual, el sonido, por ejemplo, en una película de terror o de suspenso, utilizamos ciertos elementos, ¿no? Generalmente tonos más agudos que sabemos que en el ser humano van a causar una cierta tensión. Igual, en cambio, si manejamos tonos más graves, ¿no? Estamos marcando otra intención con los sonidos. Igual, si nosotros vamos a querer manejar todo en primer plano sonoro, es decir, que se entienda todo, o queremos manejar como un tercer plano que de pronto no se escuche, ¿no? Va a marcar otra cosa. En, en Casablanca, por ejemplo, hay una parte en donde el protagonista está hablando con la chica, ¿no? Y le dice que le va a decir un secreto, se va a confesar, y el rato que están hablando se ve pasar al fondo un tren y el sonido del tren tapa todo el diálogo que están hablando ellos dos. Entonces, como vemos, nosotros podemos manejar también los sonidos dramáticamente. Depende cómo utilicemos. Un poco por qué quiero marcar todo esto, porque en una película no hay nada al azar, todo tiene que estar pensado, todos los elementos juegan un papel dramático y no dejamos nada que se cruce o pase por casualidad, sino que todo
tiene que estar claramente pensado, es decir, a ver, en esta escena me va a servir esto, qué sonido quiero manejar, entonces todos estos elementos les va a ayudar ya en la narración o dramática de sus historias. Perdón, tiempo. El tiempo dentro de una producción audiovisual vendrá determinado por otros factores, como el montaje y el ritmo de la propia película. De esta manera se puede decir que el tiempo de la película depende en gran parte de la duración, tanto material como psicológica de los planos. El tipo de montaje que se emplea será determinante a su vez para marcar el ritmo o tiempo de la película. Un montaje ágil con una sucesión rápida de planos dará una sensación más frenética, mientras que un montaje en el que los planos permanezcan mucho tiempo en la pantalla transmitirá mayor sensación de reposo. En esto lo podemos ver, por ejemplo, las típicas películas norteamericanas, Rápidos y Furiosos, ¿no? Ahí hay primero filmado como a unas 5 o 6 cámaras, cosa que el ritmo y la edición de planos hace que sea mucho más vertiginoso, comparado, por ejemplo, con películas en donde, especialmente, por ejemplo, el cine asiático, ¿no? Tiene otro tipo de ritmo, ¿no? Y los planos son mucho más largos. Directores como Tarkovsky, ¿no? Que igual sus planos son muy lentos y muy largos, pero uno cuando analiza también estas películas, vemos que hay un montón de elementos que quiere marcar, ¿no? Con esos planos tan largos, ¿no? Marca inclusive un estado de ánimo del personaje, ¿no? Con estos planos, en donde va como al ritmo y al estado anímico del personaje estos planos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todo tiene que ser rápidos y furiosos, no todo tiene que ser acelerado. O sea, cada historia va a depender del ritmo y del tiempo que nosotros queramos darles. Podemos distinguir varios tipos de montaje. Vamos a verlos. Montaje dialéctico. Pretende extraer una idea de una sucesión de planos. A partir de la combinación de ambas imágenes, el espectador creará una tercera en su mente. Esto viene de las escuelas soviéticas, ¿no? De Kuleshov, de Eisenstein, que por ejemplo ellos fueron los que más estudiaron y dieron los principios del montaje. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un plato vacío, una imagen de un plato vacío, y en la siguiente imagen un niño viendo o con la boca abierta, nosotros vamos a unir, va a ser este principio de que al ver estas dos imágenes, ¿cuál es la creación de la tercera imagen que nosotros nos imaginamos? Que el niño tiene hambre, ¿no? Entonces, muchas veces, inclusive, han habido comedias en donde se han burlado de esto, ¿no? Eh, Morten Python tiene comedias sobre la religión, lo de Jesús, y en esto juega mucho con esto del montaje, ¿no? Todo igual, todo esto que les estoy dando es relativo en el sentido de que ustedes igual utilizan lo que les convenga para sus historias. Montaje alterno. Se presentan dos acciones dispares que suceden al mismo tiempo, pero en lugares diferentes. Finalmente, ambas acciones convergerán. Esto es igual cuando, por ejemplo, se conoce como montaje paralelo también, que es escribir dos historias que se suceden al mismo tiempo. Digamos, una boda, ¿no? Entonces vamos viendo que de pronto la novia se está preparando, se está vistiendo, ¿no? Y en el montaje paralelo le vemos al novio que está saliendo recién de un nightclub y que está completamente borracho y que los amigos le tratan de despertar. Entonces, mientras vamos haciendo un montaje paralelo, mientras la novia se está arreglando, se está vistiendo, los amigos en cambio le están tratando de despertar al novio. Entonces vamos haciendo las dos escenas en paralelo y
se termina en la boda, que de pronto el tipo llega borracho y dormido a la boda. Entonces, generalmente cuando uno escribe esto de dos escenas que quiere que sean en montaje paralelo, se escribe, digamos, esto, la interior, casa, novia, día, ella se está arreglando, se traza una línea y después exterior, nightclub, día, los amigos sacándole al novio del cabaret. Entonces, cuando nosotros queremos marcar que en la película va a haber un montaje paralelo, marcamos con una línea las dos escenas, ¿no? Que van a la par. Entonces, son a veces descripciones o códigos dentro del guión que nos sirven para narrar estas historias. Montaje paralelo presenta dos acciones que se producen en momentos y lugares distintos. Montaje creativo, su intención no es narrar una historia, sino despertar el interés del espectador por la estética de la propia producción. Por este motivo, la sucesión de los planos no obedece a un orden lógico necesario. Hay películas como, por ejemplo, esta de Buñuel, Un perro andaluz, no sé si lo han visto dentro de la historia del cine, que es una de las primeras películas surrealistas, en donde la sucesión de planos no tiene una lógica, no tiene una coherencia, pero al final, cuando vemos todo lo que pasa, vamos a tener una idea de lo que quisieron expresar, ¿no? Este es un corto que hizo Buñuel con Dalí, ¿no? En 1925 y es parte de la historia del cine. Si podemos, lo vamos a revisar también aquí en el taller. Sigamos. Movimiento, los movimientos de cámara. La cámara durante un rodaje cinematográfico se puede colocar en una variedad de soportes o incluso se transportará por el operador en su mano y sobre su hombro. La selección de unos métodos u otros determinará el tipo de movimientos que podrán hacerse durante la filmación, lo que influirá inevitablemente en el resultado final, pudiendo ser uno de los elementos cinematográficos más importantes para marcar un estilo o potenciar la narración. Dentro de los movimientos que tenemos desde el cámara en mano, cámara en trípode, el traveling, el dolly, grúa, cabeza caliente, steadicam, estabilizadores y en la actualidad movimientos robóticos, ¿no? Como ustedes saben, ahora hay inclusive antes de la inteligencia artificial ya había estos mecanismos de que ustedes ven una escena donde el personaje se lo ve como filmado en 360 grados. Entonces, ¿qué es esto? Se ponen diferentes cámaras alrededor del personaje que se están filmando y moviendo a la vez, ¿no? Dándonos una sensación estroboscópica del personaje, ¿no? Entonces, en la actualidad, en algunas o en muchas de estas películas se utiliza estos movimientos robóticos. Eh, Vamos viendo, igual todo esto yo los voy a pasar, ¿no? Esto es una ayuda a memoria que les voy a pasar para que ustedes lo tengan. El trípode permite variaciones de altura y angulación, además de hacer movimientos panorámicos tanto en vertical como horizontal. Traveling, sistema de vías por la cual se desplaza un carrito en el que se engancha la cámara, permite acercarse o alejar la cámara de la acción. El dolly, sistema por el que se añaden unas ruedas al trípode de la cámara para poder moverla libremente. La grúa, posibilidad que la cámara se eleve y pueda moverse con libertad a cierta altura. Cabeza caliente, parecida a la grúa, pero en este caso el operador no estará subido en la plataforma, sino que manejará los movimientos de la cámara desde abajo con la ayuda de un joystick. Steadicam, sistema de contrapesos para estabilizar la cámara que se agarra en un arnés al cuerpo del operador de tal manera que permite una gran variedad de movimientos, evitando vibraciones o temblores y otorgando un movimiento más. Aquí también algo que se me escapó y es los, las
cámaras ahora que se hacen desde el aire, ¿no? Que también Drones. el dron, sí, ¿no? Que muchas veces, o sea, como todas las variedades o todas las modas que salen, inclusive en Guayaquil se hizo una película solo con drones, ¿no? Entonces, no, yo respeto mucho eso, pero también a veces se juega solo con la novedad, ¿no? Y siempre regresamos a lo mismo. Lo importante es la historia. No es tanto el juguetito con el que filmamos, sino la historia que estamos contando, ¿no? Hay historias que inclusive en la actualidad se han filmado, se han contado con un celular y han funcionado. Bien, sigamos. Tono y color. Otro de los elementos del lenguaje cinematográfico que no podíamos obviar en este post es el color y el tono de la película. Determinar la paleta de colores que utilizamos para contar nuestra historia audiovisual será determinado para definir el tono final de la película, plasmar su esencia y transmitir unas determinadas emociones y sensaciones en el espectador. Por ejemplo, no sé si han visto la película esta Grandes Esperanzas, que es basada en la novela de Dickens, ¿no? Aquí, por ejemplo, es bien interesante porque toda la película está manejada en tonos verdes. Y si ustedes se fijan, todo, el vestuario, dirección de arte, colores, todo está manejado en tonalidades verdes, ¿no? Entonces, y va con el tema de Grandes Esperanzas, ¿no? Esta película y el manejo justamente del tono y del color. Ahora vamos a ver algunos elementos técnicos del rodaje. La toma es la captura en film, video digital que se registra con una cámara en un espacio y tiempo determinado. Muchas veces cuando ya estamos en filmación, ustedes ven que dicen toma 300 o toma 5. Esto quiere decir las veces que repetimos una escena hasta que esté perfecto, ¿no? Esa es la toma. Cuando hacemos una toma que puede ser igual con movimiento, sin movimiento, pero generalmente ese es, digamos, la, la mínima o la principal expresión para poder grabar una película, ¿no? La toma. Después tenemos el plano. Es el espacio total y determinado por el ángulo que captura la cámara sobre un suceso específico, ¿no? Tenemos la toma, de ahí tenemos plano. Generalmente cuando estamos en el rodaje te decimos toma uno, plano medio, de ahí vamos a la escena y muchas veces marcamos de qué secuencia es. Escena, esto también creo que ya lo habíamos visto, es el conjunto de planos que son captados en un mismo espacio y tiempo. Si nosotros, por ejemplo, estamos filmando en la cocina, hacemos varios planos, no, esa es una escena. Si vamos a la sala, eso ya sería otra escena. Entonces, la escena está determinada por el escenario, no por el espacio donde filmamos. Secuencia es el conjunto de escenas que se unen de acuerdo a su coherencia narrativa, que al juntarlos cuentan una historia o suceso determinado. Bien, de ahí tenemos los movimientos de cámara, ¿no? Que tenemos el paneo, movimiento de la cámara de izquierda a derecha o viceversa sobre su propio eje. Tilt-up, movimiento de cámara de abajo hacia arriba sobre su propio eje. El tilt-down, al revés, movimiento de la cámara de arriba hacia abajo sobre su propio eje. El traveling es el movimiento de la cámara que se desplaza fuera de su eje en cualquier dirección. Y ahí tenemos el zoom in, que es el movimiento del lente hacia adelante, el zoom out, que es el movimiento del lente de la cámara hacia atrás. De ahí tenemos la composición, ¿no? Hay reglas de la composición que uno sí tiene que tomar en cuenta, ¿no? La principal es la regla de los tercios o composición áurea, que ustedes saben que se divide en tres segmentos, ¿no? Un cuadro, y generalmente ubicamos al personaje principal en uno de los tercios que se combinan, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como regla de tercios o composición áurea.
Y ahí tenemos la ley de horizonte, que es ubicar el horizonte en uno de los tercios verticales, ¿no? De la imagen. Nunca ubicamos, digamos, el horizonte en el centro, sino que ubicamos o hacia abajo o hacia arriba del centro. La ley de simetría es la composición simétrica. Por ejemplo, Kubrick es uno de los que manejan. Si ustedes ven las películas de Stanley Kubrick, van a ver que todas las composiciones de él son simétricas. Va a tener los personajes contrapuestos, ¿no? Y todo es dividido, todo es en par, ¿no? Kubrick es uno de los que más maneja esto de la composición simétrica. Punto de fuga, son las líneas que van hacia el infinito, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos que una composición se vea plana, tacha, sino que buscamos puntos de fuga. Por ejemplo, cuando filmamos un tren en movimiento, es lo más común eso, verle hacia el final o verle hacia atrás de la parte del tren. Entonces ahí estamos manejando las líneas de punta de fuga. Enmarcar, componer una parte de la imagen a través de una puerta, una ventana, ¿no? Generalmente cuando nosotros manejamos y queremos enmarcar algo, ya sea que el personaje está detrás de una puerta o detrás de una ventana, estamos marcando algo, o sea, estamos enmarcando algo, lo que quiere decir que estamos dando importancia a eso que estamos queriendo decirlo. De ahí tenemos los ángulos, ¿no? La angulación normal, que es cuando está la cámara a la altura del personaje. El ángulo picado es la cámara encima del personaje, el contrapicado, en cambio, la cámara está debajo del personaje. Tenemos el ángulo nadir, que es el que se complementa desde abajo del personaje, o el ángulo cenital, que se hace completamente desde arriba del personaje. Y por último, tenemos la teoría del color, que son manejar colores cálidos, que generalmente nos dan tranquilidad, paz, alegría, o colores fríos, más hacia tonos azules, ¿no? Que nos dan una sensación más de soledad, tristeza y distanciamiento. Bien, hasta aquí tenía esto. Espero no haberlos cansado. Igual, como les digo, esto les voy a pasar enseguida porque ya lo tengo armado, esta ayuda a memoria, pero creo que es importante que nosotros podamos manejar esto o por lo menos conocer para trabajar en nuestras historias. Bien, creo que nos quedan unos 3 minutos para esta primera parte. Igual si se desconecta, nos volvemos a conectar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Sí, Alex. Una que he tenido siempre, que es, si bien ya sé que los colores cálidos son más alegres y los fríos son más tristes, ¿podría hacerse una película sin que te bases realmente en el color, sino que sea lo más natural posible? Por supuesto, hay películas en blanco y negro, Claro, yo sé, y de hecho ¿no? está de moda ahorita, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, esta película, no recuerdo, City algo, ¿no? Maneja igual el blanco y negro y solo ciertas tonalidades de color. Coppola tenía una película, Ramble Fleech, en donde es increíble que, por ejemplo, y por qué se llama también la película, porque es una de pandillas, ¿no? Y uno de los chicos tiene una pecera y solo un momento en que pasa algo, el pez es lo único que se ve a color, ¿no? Cobra color, sí, 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 sí. también la lista de Schindler. En la lista de Schindler, solo el abrigo de la niña tiene color rojo. De ahí el resto es en blanco y negro. ¿No? Ah, Entonces, sí hay eso, ¿no? O sea, va a depender mucho de cómo manejemos y qué intencionalidades tengamos para manejar esto de las tonalidades, ¿no? O sea, igual, como toda regla hay que conocerla para después eso, experimentarla o romperla, ¿no? Bien, gracias. ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro
comentario? ¿No? Bueno, no, nos queda un minuto. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bien, entonces ya se va a desconectar esto y entonces por favor nos volvemos a conectar, ¿sí? Para, para seguir trabajando sobre las historias.